Buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar hablando de un elemento que creo que es fundamental realmente y no le damos la atención que requiere en el país. Y es cómo hacemos para que el país crezca a tasas del 7, del 10%, como hay muchos países en el mundo que lo logran de manera sostenida por 20, 25 años o más tiempo, y es la forma en realidad como pueden desarrollarse. Y una de las fuentes fundamentales para lograr eso son las exportaciones. Y dentro de las exportaciones, otro elemento que viene amarrado a esto son las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que deben de darse. Entonces vamos a estar conversando con nuestros invitados, que los tres conocen muy bien este tema, sobre cómo estamos en el tema de exportaciones y qué podemos hacer para mejorar nuestra competitividad y cómo hacemos para generar más empleo a través de este sector en el país. Johanna Gil, muchas gracias, Johanna, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto como siempre. Don Pablo Durán, muchas gracias también. Gracias, Luis, por invitarnos y es un gusto estar contigo. Y Doris de Rivera, muchas gracias también. Gracias y también pues un placer compartir con los compañeros en el panel. Gracias. Johanna, si comenzamos contigo, ¿tú cómo ves el tema del crecimiento del país? ¿Tú lo ves realmente que a través de las exportaciones, de las inversiones, se puede lograr tasas de crecimiento aceleradas, generar los empleos que el país requiere? ¿Y a dónde estamos parados en esos rubros en este momento en el país? Efectivamente, El Salvador, siendo una economía tan pequeña, necesita vender afuera para poder crecer y a tasas mucho más elevadas de lo que hemos estado haciendo. Nos hemos enfocado mucho en abrir oportunidades y creo que hay un mundo de oportunidades afuera, en Centroamérica, en Estados Unidos, Europa, inclusive Asia. Creo que es el próximo reto que vamos a tener que analizar, cómo relacionarnos con esos países emergentes. Pero no estamos haciendo lo suficiente para aprovecharlas, ¿verdad? Como que como país nos quedamos en una etapa de que tenemos oportunidades y que ellas solas, ¿verdad?, nos iban a traer el beneficio. Y realmente nos hace falta trabajar mucho más, tanto a nivel de los sectores privados como a nivel público, academia, para tener un diagnóstico realmente de cuáles son los retos que tenemos por delante y tomar acciones. En esta parte del diagnóstico hay un montón de gente que ya ha hecho estudios, como tú mencionabas, el Asocio para el Crecimiento ha entrado en este tema, también la iniciativa de la competitividad, y realmente lo que nos toca ahora es empezar a tomar acción y ser un poco más conscientes. ¿Qué es esto de la iniciativa para la competitividad? Es una iniciativa que hemos iniciado de parte del sector productivo y la academia, sociedad civil, que estamos muy preocupados al ver cómo va deteriorándose la competitividad interna en nuestro país, y eso se refleja pues en nuestra falta de capacidad de poder vender a precios atractivos y poder así generar mayor empleo y crecimiento económico en el país. Entonces, este grupo de personas, somos 180 voluntarios que estamos dando de nuestro tiempo para tratar de analizar qué medidas se pueden tomar en el corto plazo para ayudar a ese crecimiento económico del país a través de la competitividad. Y estamos trabajando en temas que tienen que ver con transporte, con logística, temas que tienen que ver con las exportaciones y las inversiones, el tema de ahora. Y ahí, por ejemplo, un tema transversal, la tramitología. Realmente está haciendo que las cosas cada vez se hagan más difíciles, cuando el resto de países están trabajando a la inversa. Están viendo cómo facilitan todo, tiempos para poder hacer entregas a tiempo, estrategias de mercado que realmente nos permitan aprovechar esa ventaja geográfica que tenemos de ciertos mercados. Pablo, usted es el presidente de Ecoexport, que se especializa justamente en exportación, ¿verdad? Y es la gremial que aglutina en gran parte a los exportadores del país. ¿Cómo visualizan ustedes el tema de las exportaciones? ¿Cómo estamos en el país comparado con otros países de Centroamérica? ¿Le damos la prioridad adecuada a las exportaciones o no? Yo creo que lo último que tú estás diciendo es que aquí no existe un enfoque de hacer de este país un país exportador. La realidad es que en los últimos años ha sido, el último año, del 2012, nosotros únicamente crecimos 1.6%, aumentamos las exportaciones, o sea, se han estabilizado. Esto trae consecuencias graves, ¿no? Porque realmente si las exportaciones representan alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, y estos no crecen, entonces indiscutiblemente impacta sobre el crecimiento y desarrollo del país.
Nosotros teníamos, el país ha tenido diferentes enfoques, indiscutiblemente que antes el enfoque era hacia los productos tradicionales, café, azúcar, camarón. El camarón se detuvo prácticamente, no ha crecido, es una industria que prácticamente se paralizó. En el caso del café, indiscutiblemente, el año pasado nada menos perdimos 134 millones de ventas. Entonces solo se llegó a un nivel, bajamos de 434 a 300 millones. El efecto fue la baja de los precios, ¿verdad?, internacionales. Y el azúcar ha salido, como decir, haciendo frente pues a esta baja, pero no ha crecido lo suficiente como para subsanar el decrecimiento que tenía el café. Entonces, los precios del azúcar también han caído significativamente. Ahorita sí están viniéndose para abajo. Los precios del café ahorita están llegando a límites de $137, lo cual impacta hasta, no sabemos, y la roya, ¿verdad?, el sector de roya, del sector de café con el problema de roya y bajos precios. Entonces los productos tradicionales a futuro prácticamente no hay mucha esperanza de crecimiento, solamente el azúcar. Luego está la maquila, que siempre representa casi un 20% de las exportaciones de El Salvador, lo cual creo yo que hay una preocupación con el Tratado del Pacífico, que Estados Unidos está haciendo un tratado con los países asiáticos en el cual va a poner en peligro a las maquilas, ¿verdad? Entonces deberíamos de estar, este gobierno debería estar tratando de ver que no ocurra un impacto negativo en un sector de la maquila, porque es el 20% de las exportaciones. Entonces prácticamente nos hemos paralizado. ¿Qué podemos aprender en estos años? Nosotros hemos tenido el enfoque primero de desarrollar la región, ¿verdad? El 40 y pico % de las exportaciones están en la región nuestra. Y luego vino el tratado con los Estados Unidos y mejoró las exportaciones hacia ese país. Realmente representa cerca del 52% de las exportaciones nuestras. Entonces, tuvimos un enfoque de productos inicialmente, luego, como decía Johanna, buscamos mercados específicos como fue el de los Estados Unidos. Pero, claro, tuvimos un problema en el 2008, cuando viene la crisis de los Estados Unidos, se bajan las exportaciones casi un 16%, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque había crisis en ese país. Entonces, nosotros como país siempre debemos de estar diversificando nuestra oferta, diversificando nuestros mercados, porque si nos quedamos estáticos y no buscamos nuevos mercados, entonces imposible crecer. Entonces el país, y ya lo hablaremos más en el futuro, debe tener un enfoque de diversificación de mercados, diversificación de la oferta exportable. Entonces eso no tenemos un enfoque de país, una visión de país como un país exportador. Entonces estamos quedando a la saga en Centroamérica. La región centroamericana exporta alrededor, quitando maquila, 25 mil millones, y de los cuales El Salvador ocupa, solo le gana a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, todo lo que es 9.900 millones casi exporta Costa Rica, 6.000 millones exporta Guatemala, o sea que esos países van a la saga con un enfoque exportador, con un enfoque de desarrollo que indiscutiblemente está teniendo un buen impacto positivo para sus economías, ¿verdad? En la Asociación Salvadoreña de Industriales ustedes pues se concentran en el sector industrial, Doris, pero cuando vemos el total de exportaciones del país, la gran mayoría, y no recuerdo el porcentaje exacto, son exportaciones del sector industrial. Mucho es transformación de productos agrícolas, por ejemplo, toda la parte de alimentos, ¿verdad?, que se transforma luego y se le agrega valor y podemos exportar productos de mejor calidad y de mayor valor agregado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo están viendo ustedes, el sector exportador? ¿Cómo lo comparan con Centroamérica? ¿Y tiene la prioridad adecuada la exportación en El Salvador como fuente de crecimiento? Sí, Luis, las exportaciones yo lo relaciono con la economía de esta manera. Dime cuánto exportas y te diré cuánto vas a crecer, ¿verdad? Porque generalmente el ritmo de crecimiento económico en el país lo dictan las exportaciones. Y eso es bastante lógico porque el mercado nuestro es tan pequeño y con el crecimiento tan bajo que ha tenido, que la única forma que las empresas tienen de crecer es exportar, ¿verdad? Y en ese sentido, el crecimiento de las exportaciones del año pasado de 0.6
que estaban más afectadas quizás por el tema de café y el comportamiento que han tenido estas exportaciones, nos deja con un crecimiento bastante bajo. En el caso de las exportaciones industriales, que el 92% de lo que el país exporta tiene que ver con productos industriales, crecieron 5% el año pasado, ¿verdad? Y dentro de esto hay sectores que son mucho más dinámicos, ¿verdad? Tenemos 5 sectores que son los más exportadores, que también son los que más producen y los que más exportan y más empleo generan. Y aquí estamos hablando de textil y confección, de la rama de farmacéuticos, químicos farmacéuticos, de papel y cartón, de plástico y por supuesto de alimentos y bebidas. Que en realidad las empresas se ven esa disyuntiva de tener un mercado interno bastante débil, bastante deprimido, pero afortunadamente en esta ocasión Centroamérica está en un buen momento económico y eso hace que las empresas obviamente se hayan volcado a buscar ese mercado y que en el sector externo les esté yendo bastante bien aprovechando esas oportunidades. La industria tiene claro que la estrategia para crecer es exportar. Y en ese sentido Centroamérica es nuestro mercado natural y el segundo mercado es Estados Unidos. 2 regiones y 2 países a los que no se exporta solamente por capricho, sino que obviamente tiene una ventaja importante, Centroamérica, nuestro mercado natural, y Estados Unidos con una ventaja que tenemos de posición geográfica, ¿verdad? Eso sí es importante decirlo, no es por capricho que se exporta, y ya quisiera China o cualquier país del sureste tener una posición tan privilegiada como Centroamérica, y en este caso El Salvador, que lamentablemente, y refiriéndome a la última parte de la pregunta, quizás no sabemos aprovechar, y las condiciones internamente no están dadas para que potenciemos al máximo esa posición geográfica que tenemos, y se vuelve complicado exportar a la región y fuera, a pesar de esa ventaja que la naturaleza nos ha permitido de estar ubicados cerca de la economía más grande del mundo. Un corte comercial, pero a la vuelta regreso con usted nuevamente, Doris, y vemos el tema de exportaciones versus importaciones en El Salvador. ¿Cómo nos comparamos con otros países? Por ejemplo, Honduras exporta más que nosotros, ¿verdad? Pero dejémoslo para dentro de un momento y profundizamos en ese tema. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.